Para nuestra sesión de hoy, déjame comentarte un poco acerca de los requisitos de lo que es el coaching y lo que es un curso de coaching aplicado a la seguridad basada en comportamiento. Son tres cositas muy pequeñas, muy simples, pero que es necesario precisarlas, ¿ya? El coaching requiere tres elementos. Uno es el compromiso del cliente en este caso a quien tú le vas a aplicar este proceso de seguridad basada en comportamiento. Él tiene que sentir que hay una confidencia, o sea, que lo que tú vas a trabajar con ellos es confidencial, y además uno debe ser consciente de que se trata de un proceso, no de una acción puntual. Vale la pena hacer esta precisión porque en realidad a veces uno quisiera obtener resultados inmediatos, pero en el tema de comportamiento no es así. Sin embargo, sí podemos tener la certeza de que trabajando sostenidamente el comportamiento se va a ir modificando y vas a ir viendo varios ejemplos de modificaciones inmediatas, pero que hay que sostenerlas. Necesariamente, siempre el tema de las reglas es una herramienta que desde ya ayuda a que el comportamiento de las personas se modifique. En este caso, quiero plantearte 4 preguntas para las cuales quisiera que tú tomes alguna postura, ¿no? La primera es ¿qué compromiso deseas asumir tú para sacarle el máximo provecho a este curso? La segunda es qué reglas necesitamos todos, tú, el que habla, para estar conectados con este curso. Y aquí es importante que uno mire lo que tiene alrededor, ¿no? No te lo comenté al inicio, pero en estas capacitaciones que damos nosotros podemos monitorear si el participante está haciendo algo del otro lado del computador. O sea, aquí el mensaje nos da directamente. Entonces, a eso va la pregunta. ¿Qué reglas es la que tú quieres seguir para estar conectado con el curso? La tercera es, ¿qué deseas hacer con las dudas que te vayan surgiendo? La cuarta, ¿qué necesita este tiempo para ti? Para hacer o decir antes de cada sesión y estar realmente presente aquí. Y cuando decimos estar realmente presente aquí, es con nuestros 5 sentidos, sin estar pensando en lo que sigue inmediato al curso, o que vaya a entrar una llamada, o un celular, o un mensaje de texto. Estas 4 preguntas lo que intentan es conectar a la persona que está del otro lado del computador con el tema del curso. Y aquí va la primera pauta sobre el tema de seguridad basada en comportamiento, que tiene que ver con concentración, con estar presente en el momento. Muchos de nosotros podemos estar presentes físicamente, pero mental y emocionalmente estamos en otro sitio. Es una característica que se trabaja, ahora tú lo vas a ver, en el tema de seguridad basada en comportamiento, desde la observación visual, no verbal, desde leer los mensajes no verbales. Entonces, muy importante que desde el inicio uno entienda que la seguridad basada en el comportamiento tiene que estar basada en reglas, en compromisos, en confidencia, en acciones mediante proceso y no acción puntual. Entonces, dicho esto, y entendiendo de que del lado tuyo, donde estás tú, estas reglas también te van a servir para que puedas estar conectado al curso, vamos a empezar mirando la agenda de lo que nos toca ver entre hoy y mañana. Ciertamente es amplia,
y en cada punto lo que pretendemos es pintarte todo el panorama de lo que existe, ¿no? Es poco probable que uno pueda aprender todo esto directamente, pero teniendo ya la información a la mano, es mucho más fácil crear algún programa de implementación de todo esto que te vamos a mostrar hoy. Entonces, en el temario principal, como tú puedes ver, tenemos temas desde sistema de gestión, coaching aplicado, modelos de aprendizaje, criterios operacionales, resultados de comportamiento, factores claves de éxito, hasta incluso el sistema mismo OSA 18001. Si hay algo aquí que tú quisieras, digamos, que se toque en cualquier momento, por favor lo escribes y avanzamos. Vamos. Entonces, quiero empezar compartiendo contigo algunos conceptos. Fíjate que a mí me han ayudado muchísimo a entender qué significa seguridad basada en comportamiento. En alguna oportunidad llegó a mis manos un manual de psicología de la seguridad de un psicólogo americano llamado Scott Geller. Y en uno de sus capítulos él decía, la seguridad es una constante lucha con la naturaleza humana. Eso me dejó pensando. Me dejó pensando al punto de confrontarme con en qué trabajo estaba yo. Y entonces tomé conciencia de que efectivamente la seguridad basada en las personas tiene que ver con una batalla permanente. Es una tarea que no acaba con los meses, con los años. Es una tarea de sinfín, porque el ser humano es complejo. Y entonces me topé también con otra frase, ¿no? De Sócrates, que decía, así como está escrito allí, si continúas haciendo lo mismo, seguirás teniendo los mismos resultados. Y esto significa que cuando uno ve que las cosas no cambian, es hora de cambiar la estrategia. No inmediatamente. Ciertamente esto tiene que ver con el famoso PHBA. Y acá déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas dos frases o alguna o ambas conectan con tu experiencia y de qué forma? Quiero que te tomes 3 segundos para revisar esto, para ver qué nivel de conexión tienes con estas dos frases. La segunda, exacto. Muy bien, muy bien. Fíjate que hasta en la vida puede uno aplicar, ¿no? A veces uno no se da cuenta de que el resultado que está obteniendo es producto de que uno sigue aplicando la misma estrategia. Y en buena cuenta es hora de cambiar. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso, cómo es que en ciertos momentos la lectura no verbal de los mensajes que dan las personas me puede permitir a mí tener una comunicación mucho más fluida y más asertiva con las personas. Para empezar, quiero un poco explicarte el modelo de gestión de OSAS aplicado al comportamiento. ¿Ok? Aquí puedes ver que tiene cinco grandes bloques OSAS, donde hay otros subelementos que son como 17 y 18, donde en cada uno de ellos podemos hacer uso del coaching. ¿Ok? Y eso es lo que pretendemos ahora mostrar, cómo en cada elemento puedo hacer uso del coaching. Para empezar, quiero enfocarme en lo que nosotros llamamos el diseño de programas para modificar el comportamiento. Y aquí hay dos esquemas. Uno ciertamente está enfocado en el azar, es en el sentido común, en lo que a veces nos parece que debemos hacer. Es como la figurita que presenta al hombre allí intentando darle en el blanco, y me lo puedo pasar así meses, años, tratando de hacer algo para modificar el comportamiento y no tener un orden. OSAS me permite a mí desarrollar actividades planificadas, no solamente a nivel de lo que llamamos control de riesgos, sino a nivel de definición de objetivos, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos. Y para eso usa muy bien el círculo de Deming, el PHBA. Yo le llamo esto círculo de mejora personal en realidad, ¿no? No solamente continuo, porque aplica a la propia vida.
Y para modificar el comportamiento de las personas, nosotros tenemos que entender que el gran paso es planear acciones para modificar el comportamiento. Yo tengo un dicho aquí: un comportamiento modifica otro comportamiento. Y esto es así. ¿Por qué? Porque si uno puede imaginarse, por ejemplo, que estás en una cancha de fútbol, ¿ok? El comportamiento de los jugadores que están en una cancha de fútbol está regulado, está controlado por el comportamiento del árbitro y las reglas que le impone. En este esquema es que transa todo este esquema, todo este sistema de seguridad basada en comportamiento, en que nosotros tengamos comportamientos que modifiquen otros comportamientos. Y aquí, dentro de lo que es la fase de análisis de riesgo, fíjate que OSAS define 3 elementos como el enfoque principal del sistema: la parte de peligros, la parte de riesgos y la parte de controles. En la parte de peligros hace referencia a 3 elementos. Uno es la fuente, la situación y el acto, con el potencial de causar daño. En la parte de acto, como bien puedes observar, entran las acciones de las personas. En la parte de fuente entra lo que es la parte de energía. Y en la parte de situación, lo que no entra en lo primero ni en lo tercero. Cuando hablamos de riesgo, igualmente, OSAS hace referencia a probabilidad y severidad. Ambos elementos son claves para entender cuándo y cómo controlar los riesgos. Y en la parte de controles tienes una lista de tareas rutinarias, no rutinarias, actividades del personal que contrata, y en el punto número 4 OSAS hace referencia a la gestión del comportamiento, la capacidad y otros factores personales. OSAS, como bien puedes ver, considera la gestión de seguridad basada en comportamiento desde sus propias directrices. Entonces, lo que quiero es enmarcar la seguridad basada en comportamiento conectada con un sistema de gestión. Quizás tengan ustedes OSAS, quizás no, pero en buena cuenta, lo que muestra OSAS es que los principios se pueden incorporar a cualquier sistema de gestión, ¿no? Y ahí, como tú ves, tenemos 10 elementos adicionales que no son parte, digamos, de la explicación, pero que se muestran para que puedas ver cómo se encaja el tema de seguridad basada en comportamiento en OSAS, ¿no? Para no tener que inventarse otro sistema por ahí. Muy bien, vamos avanzando y quiero ir explicándote algunos conceptos sobre el tema de seguridad basada en comportamiento. Hay una diferencia entre educar y entrenar. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Ya? En esto tenemos que considerar que sí hay una diferencia entre educar y entrenar. Porque tu entendimiento y el mío probablemente referido a entrenamiento tiene que ver con proveer un conocimiento técnico. En cambio, la educación tiene que ver con un conocimiento que apunta a los valores, que apunta a más la personalidad, que apunta a sus aptitudes o actitudes relacionadas con sus habilidades o conocimientos personales. Más es un tema humano. Entonces, a nivel de comportamiento hay 2 estrategias que vamos a trabajar. Uno es el entrenamiento de la gente, que modifica el comportamiento técnico, vamos a llamarlo así, y el otro es la educación, que modifica su comportamiento como persona. Por ejemplo, la obediencia, ¿no? La obediencia, la honestidad, el trabajo en equipo, o sea, son competencias, como le dicen, más blandas, ¿no? Ahí hay que educar. Ciertamente también se puede entrenar, pero más es la educación. Entonces, en el cuadro lo que se muestra es que la cultura de seguridad, y hablando, enfocándonos en el tema de comportamiento, está influenciado por temas de ingeniería, temas de educación y temas de seguimiento. En cada uno de ellos, tú puedes observar que hay ambientes en la parte derecha, persona, y abajo comportamiento. Ciertamente, uno puede preguntarse, ¿pero qué tiene que ver el ambiente con el tema de comportamiento? Te doy un ejemplo. Cuando uno va, por ejemplo, a un banco lujoso en San Isidro, en, no sé, en Miraflores, ¿no? Tú ves todo limpio, el banco o la oficina. Uno jamás se atrevería a tirar un papel allí porque tiene temor de que alguien lo observe y le llame la atención. Eso hace el ambiente, un ambiente limpio, un ambiente ordenado
influencia el comportamiento de la gente. Y es tan cierto como que nos pasa, ¿no? Cuando estamos en un ambiente de ese tipo, simplemente nos vemos influenciados. Entonces sí vale la pena pensar en que hay un trabajo para modificar el comportamiento basado en la modificación de ambientes de trabajo. Haciendo ambientes más ordenados, más limpios, más seguros, se influencia también el comportamiento de las personas. En la parte de comportamiento, tenemos que ver obediencia, coaching, reconocimiento, comunicación, seguimiento del desempeño, cuidado activo. Fíjese cómo estos tres elementos configuran lo que podríamos llamar los tres frentes de la seguridad basada en comportamiento. Entonces, en ese sentido, vamos a ir mirando cada una de ellas y quisiera que ustedes con su experiencia pudieran aportar con preguntas para enfocarlo más a su realidad. Las fases del crecimiento de un sistema de gestión de seguridad basada en comportamiento fundamentalmente está orientado a entender que hay un proceso de crecimiento. Es como entender cómo un bebé pasa de un paso a otro, de una fase a otra, ¿no? Y acá yo le llamo esto el GTCC, que hace un momento en la reunión más temprano lo comentábamos. El GTCC tiene que ver con entender el proceso de evolución de lo que es seguridad basada en comportamiento, de alguna estrategia de gestión, de cualquier herramienta que uno implemente. Está íntimamente relacionada con un principio lógico. Fíjate, si un bebé puede gatear 3, 4 o 5 meses, ¿ok? Tambalear también tiene su proceso, igual que caminar, igual que correr. Necesariamente, si uno no entiende que el proceso es así, lo que va a ocurrir es la desesperación por obtener un resultado al que no le corresponde su momento. Lo explico así. Un bebé que necesita gatear entre 3 y 5 meses, si tú lo haces tambalear, o sea, lo paras, lo vas a atrofiar, lo vas a dañar. Ocurre exactamente lo mismo con este proceso de modificación del comportamiento. Uno tiene que tener paciencia para esperar el gateo en la modificación del comportamiento, para esperar que tambaleen en el comportamiento, que caminen y luego que corran. No se puede hacer todo a la vez. Es un error, un craso error, pensar que el comportamiento de las personas se puede modificar en cuestión de meses. No es correcto pensar así. Esto es muy similar a lo que ocurre con los niños. No todos los niños caminan al año. Algunos demoran más, otros lo hacen a los 9 meses. Es exactamente lo mismo. Las personas sufren modificación en su conducta dependiendo de sus personalidades, dependiendo del espacio, del ambiente que los rodea. Y pasan por estas tres etapas, de ser dependientes como organización, independientes a interdependientes. Usted va a ir viendo cómo este proceso puede ir acelerándose, sí, ciertamente, dependiendo de cómo el liderazgo también trabaje con ellos. Y entonces, el impacto en las intervenciones que uno puede tener tiene diferentes etapas, fíjese. En la columna de la izquierda seguramente es conocido, tenemos como una relación entre lesiones y cuasi accidentes, ¿no? Y haciendo este símil en la parte derecha, uno puede ver lo que podría llamarse como el triángulo del comportamiento, ¿ok? Hay cosas que yo puedo observar y hay cosas que no, donde puedo usar el coaching, ¿no? Lo que puedo observar, ¿qué cosa es? Es el comportamiento, los cambios en el ambiente de trabajo y el impacto sobre la reducción de las lesiones. Lo que no puedo observar y puedo trabajar con el coaching es las percepciones, las creencias, las actitudes, las intenciones. Puedo trabajar el conocimiento a través de la educación, puedo trabajar la participación de los mismos. Son cosas intangibles, pero que puedo trabajarlos con el coaching. Ahora vamos a explicar con un poco de paciencia más adelante qué cosa es el coaching.
En esta lámina que ya espero se esté mostrando, puede uno mirar todas las herramientas para medir el impacto de las estrategias que uno va a usar sobre el tema de comportamiento. Por ejemplo, en la primera, ¿qué medimos? Reducción de lesiones. ¿Cómo medimos? A través de reportes de accidentes, casi accidentes, costos de accidentes, temas netamente tangibles. ¿En qué cosa resulta? Tengo frecuencia, número de lesiones y gastos monetarios. Así en ese símil puedo ir bajando e ir reconociendo en dónde puedo aplicar el concepto de coaching, por ejemplo. Cambios en los ambientes de trabajo cuando estoy haciendo auditorías de orden y limpieza. Cuando estoy haciendo temas de comportamiento netamente, observación directa, coaching. Cuando estoy viendo el tema de aptitudes, percepciones, en las entrevistas, coaching. En evaluación de actitudes seguras, coaching. En el tema de conocimiento puedo aplicar coaching, cómo valorar el conocimiento. En el tema de opiniones también, coaching. Todo lo que está marcado en rojo, lo que está significando es que esta herramienta de coaching se puede usar allí. Y ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo va desplegando esto. ¿Qué es lo que causa mayormente los accidentes? Las estadísticas a nivel nacional, por lo menos en minería y en otros sectores, muestran que los actos inseguros son los causantes del mayor porcentaje de accidentes. Seguramente en esta parte podemos reconectarnos con la frase de Geller, que era: la seguridad es una constante lucha con la naturaleza humana. Y efectivamente parece ser que es bien cierto que la naturaleza de los actos inseguros, la tendencia del hombre a hacer las cosas de manera más rápida, tomando atajos, es una lucha permanente. Entonces, dentro de las estrategias que vamos a mirar, hay que entender qué cosa es un comportamiento, ¿no? Y por dónde debo empezar a trabajar. Un comportamiento básicamente está enfocado en tres cosas que dan a luz el comportamiento o acto seguro o inseguro. Uno de ellos, el poder hacer, que le llamamos aptitud. Otro es el saber hacer, que le llamamos conocimiento. Y otro de ellos es el querer hacer, que le llamamos actitud. Yo puedo ver el comportamiento siempre que lo pesque, pero lo que sí puedo mayormente ver es el resultado del comportamiento, es lo que sucede, lo que ocurre, lo que deja el comportamiento que se ejecutó. Se observa generalmente después de los actos, ¿no? Entonces, en este esquema que está viendo usted en pantalla, tiene resultado de comportamiento, que es lo que yo veo que queda, el comportamiento, que es el acto que puedo pescar en su momento. Por ejemplo, para entendernos, un comportamiento es cuando yo veo que la persona se está colocando el cinturón de seguridad. Eso es un comportamiento. El resultado es cuando veo a la persona pasar con el cinturón ya colocado, ¿cierto? Esa es la diferencia entre comportamiento y resultado de comportamiento. Estos dos elementos que están encadenados tienen la influencia de tres factores. El poder hacer, que tiene que ver con la capacidad física, mental, ¿no? La aptitud, como dices, eres apto. Aptitud tiene que ver con la palabra apto, ¿no? Aprobado físicamente, no tiene ninguna excusa, no tiene algún tipo de malformación o lesión o disminución de alguna capacidad física o mental. ¿Qué tiene que ver esto con comportamiento? Te voy a contar un caso. En algunas operaciones mineras, ¿ok?, hay túneles muy bajitos, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores de la sierra son bajitos. Entonces, existen registrados accidentes de personas que han sufrido lesiones a nivel de la cabeza, de la parte superior, por la estatura, ¿cierto? O sea, someter a una persona alta a una labor baja implica incrementar el riesgo de accidente. Y eso tiene que ver con la aptitud, con el apto. Entonces, a nivel ergonómico, fundamentalmente, lo que se evalúa es la persona adecuada al puesto adecuado para garantizar que la aptitud está conforme.
También aquí entra el factor psicológico, vamos a verlo más adelante, cómo las evaluaciones psicológicas pueden determinar si la persona es apta o no apta para el puesto. Chequeado esto, determinado esto, que la persona es apta para el puesto, uno puede verificar el tema de conocimiento. ¿Sabe hacer su trabajo? ¿Conoce los procedimientos para los cuales ha sido contratado? Es una responsabilidad darle a las personas esa garantía de que saben todo lo que tienen que hacer. Y eso tiene que ver con el entrenamiento. También tiene que ver con la educación. Lo más importante y lo más difícil con lo cual luchamos todos los hombres de seguridad es con la actitud, con el querer hacer. Pero allí entra el coaching. Usted lo va a ver. Cómo trabajar la actitud. Es poderoso y es hermoso también cómo uno puede ir desarrollando una relación con la gente. Entonces quiero que usted recuerde muy bien el cuadro que le presento. ¿Ya? El comportamiento, si no lo logro pescar, lo puedo ver en su resultado. Y este a su vez está influenciado por tres cosas. Siempre que yo quiera trabajar un comportamiento, tengo que pensar en los tres elementos. Voy a trabajar primero la aptitud. O sea, puede hacer lo que le estoy pidiendo que haga de manera segura. Es un chequeo importante. Por ahí hay que empezar. Sabe hacer. Y aquí en el saber hacer, a veces podemos aterrizar en, me han dicho que sí. No. No se trata de que me han dicho que sí. Se trata de ir a verificar registros de asistencia, de evaluación, porque muchas veces las capacitaciones terminan en un registro de asistencia y no en un registro de evaluación para medir la brecha que se ha cubierto. Entonces, muy importante entender que cada uno de estos elementos deben chequearse antes de llegar a trabajar el tema de la actitud, el querer hacer. En el tema del querer hacer están las creencias, sus valores, sus paradigmas, sus propios pensamientos personales, su falta de motivación, sus ideales, su propósito de vida, o sea, temas de familia, relaciones matrimoniales, hijos. Y ahí está mismo también el tema del error crítico, que lo vamos a ver con el programa Safe Start. Muy bien. Y efectivamente, pues eso no es observable, ¿no? Lo que sí puedo observar es el comportamiento y el resultado de comportamiento. Muy bien. Quiero estar seguro que estoy avanzando bien. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Con toda libertad, Edgar o Fernando, la colocan, levantan su mano, como prefieran. Avanzamos. El entrenamiento y capacitación relacionado con el riesgo psicológico. Fíjate ese cuadro. Hablábamos hace un momento del tema de aptitud. Y tiene que ver con tres categorías. Esta estadística que le mostramos aquí tiene una base real. Es de una empresa que implementó un proceso de evaluaciones psicológicas para sus trabajadores, que al cabo de unos años, cuando yo dirigía el departamento de seguridad, hicimos un balance, ¿no?, de todos los que se habían accidentado. Decidimos hacer una evaluación de cuál era el perfil de estas personas que se habían accidentado. Y lo que resultó era que entre el 60 y 70% de estas personas estaban ubicadas en la categoría 2 y 3. La categoría 2 y 3 tiene que ver con que estas personas no eran aptas para el puesto o eran aptos parciales, o sea, cumplían parcialmente el perfil. Uno podría preguntarse, decir, pero ¿cómo siendo no aptos y aptos parciales estaban en la empresa? Hasta ese momento habíamos permitido que ingresaran, porque no entendíamos básicamente cuál era el impacto de esto. Pero cuando encontramos esta estadística muy real, nosotros nos dimos cuenta de que había que tomar una decisión, una acción, respecto a que no podíamos permitir el ingreso de gente con el nivel 3. ¿Y cuál es el significado de esto en relación con temas de seguridad? Es bien simple. Le voy a contar una experiencia. Durante las capacitaciones que tenía con estos trabajadores, yo cada 10 o 15 minutos le preguntaba a ellos,
¿qué entendiste? Por ejemplo. Y entonces ellos lo primero que hacían era levantar la mirada. No respondían. Nuevamente seguía explicando 10 o 15 minutos y volvía a preguntar a otra persona. Y nuevamente levantaban la mirada y no entendían y no respondían. Entonces, luego de terminar la capacitación, iba y verificaba el perfil psicológico, el cual era el número 2 o el número 3. Lo que significa, en términos prácticos, es lo siguiente. Una persona no apta o apta condicional es una persona solamente más lenta para aprender. Su nivel de comprensión lectora, que es una habilidad que se mide en el colegio, es bien baja. Tiene que ver así con, si usted le da una instrucción, por ejemplo, de 2 páginas, él lo va a leer, pero no lo va a entender. Porque cuando usted le pregunte, dime qué entendiste, él lo primero que va a hacer es levantar la mirada hacia el cielo buscando una respuesta que jamás va a encontrar. Entonces, eso nos indicó que estas personas necesitaban más horas y una metodología diferente para aprender. ¿Qué es metodología diferente para aprender? Metodología vivencial, ¿no? Al ser adultos, tener una, en el caso de la gente de la sierra, tienen un nivel, digamos, de educación mucho menor, de menor calidad. Ellos aprenden más por experiencia. Entonces modificamos los programas de capacitación haciéndolos más prácticos que teóricos. Sin embargo, también había que prestar mucha atención al cambio de trabajo, ¿no? En estas operaciones mineras, básicamente, las personas trabajan en diferentes lugares cada ciertas semanas, cambian turnos. Entonces, lo que había que entender era que al mover a estos trabajadores de un puesto a otro, había que tener cuidado con las nuevas órdenes, porque estas nuevas órdenes iban a tomarle tiempo en ser asimiladas. Esa era básicamente la conclusión de este análisis. Y ya actualmente sé con bastante certeza de que el grupo 3 no está siendo aceptado en esta organización, lo cual definitivamente impacta sobre los niveles de controles de riesgo, ¿no? Sería muy interesante que todas las empresas manejaran este tipo de control, porque así tendrían certeza de que la persona que están contratando cumple el perfil de expectativa de la dinámica del puesto. Muchas veces podemos contratar a una persona por la experiencia, ok, perfecto, pero si yo la cambio de puesto, simplemente estoy haciendo que se exponga más al riesgo. Eso es el significado de esto. Como bien lo habíamos mencionado hace un momento, fíjese el cuadro aquí. Para cada una de estas categorías definimos controles. Por ejemplo, para el apto, que tiene un riesgo medio o bajo, por justamente cumplir el perfil, definimos capacitación, coaching permanente, feedback, promociones, reconocimientos para sostener su comportamiento seguro. Para el apto condicional, que tiene un riesgo un poco mayor, alto medio, definimos un cuidado con la asignación del puesto de trabajo. O sea, cada vez que íbamos a asignar a un apto condicional a un puesto, había que evaluar el nivel de riesgo del puesto. También había que incrementar más horas que el apto, porque este señor es más lento para cantar. Y todo lo demás de la misma manera. Y en el último control agregamos supervisión estricta, casi permanente. Fíjese, habíamos hablado al inicio de que un comportamiento se modifica con otro comportamiento. Y efectivamente, la colocación del control número 6 tiene que ver con eso. Una supervisión más pegada a un acto condicional provoca un mejor desempeño sumado a cuidado en la asignación del puesto de trabajo y más horas de capacitación. Había que vigilarlo más para cuidar que no cometa errores. Finalmente, el no apto simplemente no se contrataba. Esto es un esquema que me encanta usar, ¿no? Donde en la columna izquierda van los peligros, en el centro los riesgos y en la derecha los controles. El PRC, yo le llamo el PRC, que tiene una relación directa con el sistema OSAS. Lo uso para todo. Van a ir viendo en otras láminas cómo lo usamos también para analizar riesgos físicos. En este caso estamos hablando de riesgos personales, de personas. Bien, entonces, vamos resumiendo. ¿Qué cosa es un comportamiento?
Un comportamiento es aquello que se puede ver o escuchar. Y esta definición viene justamente del manual de este psicólogo Geller, este psicólogo americano al cual le hacía referencia. Y estos comportamientos son cuantificables, son observables, se pueden medir. Una correcta descripción de un comportamiento tiene que ver con lo que ocurre o no ocurre. O sea, si yo describo un comportamiento y lo someto a observación, quiere decir que yo puedo marcar conforme o no conforme, sí o no, ok, no ok. Un comportamiento, que quede claro, no es una actitud o un estado de ánimo, como estar depresivo o estar triste. Eso no es un comportamiento. Vamos a dar un ejemplo ahorita de lo que es. Entonces, nuevamente, un comportamiento, cuando hablamos de seguridad basada en comportamiento, estamos hablando de comportamientos que se pueden ver o escuchar. Más prácticamente ver, y se pueden cuantificar y son sujetos de observación. Algunos conceptos adicionales que vale la pena, ¿no? Dice, nuevamente, comportamiento es lo que la persona hace o dice y puede ser observado por otros. El resultado es lo que queda. La descripción correcta de un comportamiento hace que cuando varias personas observan ese comportamiento, todas tienen la misma valoración, porque simplemente se resume en una conformidad o no conformidad. Ya vimos el tema de aptitudes, de poder hacer, de conocimiento y de actitudes. Entonces, vamos entrando a la primera herramienta que utilizamos en algún momento, que es el método DOIT. Tiene origen americano, pero también se puede, digamos, castellanizar, vamos a llamarlo así. DOIT tiene que ver con, voy a definir, de definir qué cosa, o el comportamiento que voy a observar, o de observar la ocurrencia del comportamiento, y de intervenir para reforzar o cambiar el comportamiento. Voy a actuar sobre esa persona para reforzar o cambiar el comportamiento, extinguirlo, el que está ocurriendo. Y test, en realidad la traducción debería ser evaluar, pero para no perder la esencia del DOIT, es medir el impacto de la intervención. Entonces parece un poco al PHBA, si ustedes pueden hacer el símil, ¿no? PHBA, planear lo que se va a observar, hacer la observación, intervenir es como verificar, y test es actuar o valorar la acción de corrección. Muy bien, en la definición de comportamiento observable, ¿de dónde? O sea, ¿cómo hago para saber de dónde sacar el comportamiento? Acá tengo varias fuentes. Tengo los análisis de accidentes o incidentes, tengo los reportes de lo que ocurre en la operación, tengo las inspecciones, tengo entrevistas donde puedo usar el coaching, y tengo los riesgos que lo analizo en el puesto de trabajo, los riesgos significativos, donde aparecen en los riesgos bases, ¿no? A qué actividades está expuesta la persona. Ahí también puedo ver los comportamientos. Aquí está. Mire, aquí está un ejemplo de un inventario de comportamientos observables. Fíjese. Y quiero que nos enfoquemos en la actividad de conducción de un vehículo. ¿Cuáles son estos comportamientos que surgen cuando uno está conduciendo un vehículo? Quiero que se tome 2 minutos para revisar esto. Le voy a dar 2 minutos para que revise esto y deduzca por qué son comportamientos críticos observables. Bien, avancemos entonces. Fíjate. Puede observar que hay palabras que están en rojo, lo cual implica justamente que el comportamiento empieza con un verbo. Un verbo asociado a una situación y una descripción del momento. ¿Qué, cuándo o dónde? En el primero, por ejemplo, usa cinturón de seguridad durante la conducción de un vehículo. Es la actividad que estamos evaluando. El de abajo dice, activa la luz direccional. Fíjate, 30 metros antes de doblar. Uno podría, voy a hacer un ejercicio aquí, para ver si yo podría tachar esto, fíjese. Podría tachar esto, así, ¿no? Y quedarme con este comportamiento. Activa la luz direccional.
este comportamiento descrito está flojo porque no sabría yo cómo valorar si activó correctamente o no la luz direccional si es que no coloco 30 metros antes. Igual, se detiene en las señales de pare, ¿ok? También podría ser el mismo ejercicio, ¿no? Es decir, no pongo 8 segundos, solo digo, se detiene en las señales de pare, pero no sabría cuánto contar. Entonces, es muy importante que entendamos que los comportamientos observables se describen de manera completa indicando lugar y tiempo. Acción, lugar y tiempo. Miramos la siguiente, que dice, conduce a no más de 60 km por hora, misma característica. Cede el paso a los vehículos a su derecha. Adelanta a otros vehículos, fíjate aquí, en las líneas discontinuas. O sea, hay una restricción. Cede el paso a los peatones y cruza las vías solo en luz verde. ¿Cómo uno sabe si un comportamiento está bien descrito? Porque cuando somete este comportamiento observable a varios observadores, todos dan la misma valoración. Ahí uno se da cuenta de que el comportamiento ha sido bien descrito. Y haga la prueba. Usted va a recibir material, es poder usar esta misma lista, ¿no? Y va a ver de que la valoración va a ser exactamente la misma. Le doy otro ejemplo. Y siempre lo pregunto así, le digo a los participantes de la capacitación, ¿qué clase de chica te gusta a ti? Entonces unos dicen, a mí me gustan altas, flacas, a mí me gustan más o menos gorditas, siempre responden así. Entonces le digo, bueno, les pongo a, no sé, a Gisela Barcarcel, le digo. Y entonces ellos comienzan a hacer su valoración, y unos dicen sí, que es delgado, otros dicen que es gorda. Eso ocurre cuando no estoy usando comportamientos críticos observables bien descritos. Pero en cambio si le digo, mira, a partir de ahora, delgada va a ser 90, 60 o 90 y mayor que eso no, ya es gorda. Entonces todito el mundo inmediatamente, sabiendo las medidas de Gisela, hacen la valoración y la califican con un mismo puntaje. Igual es aquí. Cuando los comportamientos están correctamente descritos, la valoración de varios observadores viene a ser exactamente la misma. Ese es un buen punto a considerar cuando desarrollen comportamientos críticos observables. Aquí le mostramos cómo se puede observar un comportamiento de varias personas, ¿no? Arriba se pone el cargo observado y el comportamiento. Por ejemplo, ¿no? Puedo observar a los choferes, aquí arriba. Aquí arriba puedo poner a los choferes, ¿no? El cargo que estoy observando son los choferes. El comportamiento observado es uso de cinturón de seguridad, del copiloto, de él mismo, ¿no? Tipo de trabajadores y el observador. Son de empresas, son de compañía, de dónde son. Y pongo los nombres de las personas que voy observando aquí. Y luego voy marcando aquí, efectivamente, cuando ocurre el comportamiento seguro que usan el cinturón de seguridad, marco bien. Cuando no ocurre, lo marco aquí. Y después tengo también un registro de los factores de comportamiento que tienen que ver, si es que me doy cuenta en la valoración, puede ser que yo diga, tiene que ver con el poder, con el saber o con el querer. Si considero necesario, durante la observación puedo aplicar una intervención, que es felicitar, conversar, hacer un control de la tarea, entrenar, evaluar por el médico o que vaya y converse conmigo directamente, una conversación de coaching. Esta es una forma de medir. Recuerden que el comportamiento tiene que ser medible, ¿cierto? Y yo tengo que poder observarlo y medirlo. Entonces, esta ficha está diseñada para que yo pueda observar varias personas con un tipo de comportamiento, si seguro o no seguro, ver cuál es el factor implicado y qué intervención le puedo dar. Con esto, con una serie de conformidades y no conformidades, yo obtengo acá un porcentaje, una cantidad aquí y un porcentaje de
comportamientos seguros. Generalmente debemos medir el comportamiento en un porcentaje positivo, o sea, de conformidad, de seguridad, no de inseguridad, ¿no? Tenemos que tender a ser positivos. Esta es una ficha bien interesante que me permite medir, como habíamos dicho, un comportamiento en varias personas, porque a veces nos vamos a topar con que realmente hay un comportamiento común en muchos trabajadores, ¿ok? Otras veces podemos toparnos con, en la siguiente ficha vamos a mirar, aquí está, vamos a borrar aquí, listo. Esta ficha tiene que ver con que yo observo a una persona y voy a ver varios comportamientos que voy observando en ella, ¿no? Es muy similar, pero en este caso yo observo varios comportamientos en una misma persona. Igual obtengo un porcentaje aquí de comportamientos, acaban los comportamientos y aquí está la persona, el cargo y el procedimiento que tiene que ver con los comportamientos que voy a observar aquí. Esto lo aplicamos en un plan piloto. Usted va a ver, por ejemplo, acá tiene un modelo de un comportamiento que estábamos evaluando con ellos, fue el de orden y limpieza, y descrito así: las cosas en su lugar, lo inservible en el tacho. Un comportamiento específico, ¿no?, con los trabajadores, porque todo era desorden, cosas tiradas. Entonces decidimos poner acá el nombre del supervisor, ¿no?, el comportamiento observado que se iba a observar en ellos, que era el tema de las cosas en su lugar y lo inservible en el tacho, y una serie de alternativas aquí del 1 al 20, donde íbamos a ir marcando la respuesta a la observación dependiendo de a qué trabajador cogíamos, ¿no? Y luego el cálculo, que es bien simple aquí, simplemente una suma de comportamientos seguros e inseguros divididos con el número de comportamientos seguros. Y acá está el programa. Fíjese cómo traje el programa. Vamos directamente al programa. Se definió lo que se quería lograr, ¿no? ¿Qué cosa era? Era definir el comportamiento que se quiere modificar, lo que habíamos visto. Definamos qué comportamiento, en este caso era el de orden y limpieza. Después había que hacer una acción para lograr, o sea, la intervención era la acción sobre el comportamiento. Inmediatamente evaluar el nivel de logro, o sea, el impacto de la intervención, y finalmente cambiar lo que se hace hasta lograr el estado deseado, o sea, modificarlo hasta que logremos el comportamiento. Y fíjese la curva, ¿no? Esto fue en cuestión de semanas, ¿no? Empezamos con un nivel de 10 a 15%, y dramáticamente en 3 días subió, 3 a 4 días subió al 60% y luego llegamos al 80%, ¿no? Luego la curva empezó a subir y bajar, pero lo que nos dimos cuenta era que efectivamente había un impacto inmediato. El resto de actividades que debíamos continuar sosteniendo tenía que ver con premiaciones, por ejemplo, reconocimiento al buen desempeño, ¿no? Ahí está el supervisor de la mina en este caso, premiando a un trabajador. Están compartiendo un lonche. Era un momento sumamente agradable, ¿no?, de ver los resultados. Ahí presentábamos resultados, ¿no?, de cómo habían avanzado. También presentábamos las fotos, por ejemplo. Este lo recuerdo muy bien porque aquí esto es un buzón que necesita un tapón. Y llegamos a conversar con el trabajadora y preguntarle: ¿por qué no pusiste el tapón? Bueno, sí, comenzó a dar unas excusas. ¿En cuánto tiempo lo pones? Vamos a ver, unos 15 a 20 minutos. Ponlo entonces. Pues, y efectivamente, no le tomó más de 20 minutos poner el tapón. Y producto de eso, en la reunión, se le mostraba lo que él había hecho, ¿no? La sensación del reconocimiento del logro era un efecto que lo influenciaba positivamente, en el sentido de sí lo puedes hacer. Esta técnica de usar el antes y después les permite a ellos visualizar su logro tangible, no solamente a través de palabras, sino que él puede ver y decir: sí, lo hice yo. 2, hay gente que lo está reconociendo, que está bien. Mi supervisor me ha reconocido también, ¿no? Y efectivamente hay una mayor seguridad en el trabajo que estamos haciendo.
finalmente se daban cuenta de que no era nada del otro mundo, ¿no? No era nada complicado. Estas listas de verificación que acabamos de mostrar pueden ser de diferentes tipos, pueden tener diferentes, enfocar diferentes actividades. Uno puede tomar los procedimientos de trabajo y extraer de ahí los comportamientos, empezar a medirlos y trasladarlos a bases de datos que uno puede trabajar con tablas dinámicas si es que uno tiene un software. Ya cuando esto empieza a crecer, sí es necesario un software. En mi experiencia he desarrollado 3 veces software y la verdad que te alivia muchísimo tener herramientas como estas, porque ya no tienes que estar repitiendo trabajos manuales. Lo que muestra esta gráfica es el comportamiento en 2 años de la curva del comportamiento propiamente, el nivel de seguridad de cumplimiento de procedimientos, de comportamientos seguros. Fíjense cómo empezamos cerca del 60%, luego sube un poquito más casi al 70%, ¿no? Y por aquí al final está casi en el 80%, ¿no? Entonces, lo que decíamos al inicio del GTCC, ¿no? Del gatear, el tambalear, el caminar y correr, se puede ver en la curva, ¿no? Y fíjense que son 2 años. Ahora, lo que acelera mucho esto es el liderazgo de la organización. Mientras más firme ese liderazgo en una empresa, esto es mucho más rápido. Vamos a ver ahora un poco el esquema de cómo enlazamos esto de la gestión del error y las actitudes. Fíjese, para nuestra experiencia, el gráfico muestra que el 100% de la gestión en seguridad, digámoslo así, está dividido en tres grupos. El primer grupo es la gestión del conocimiento, el entrenamiento, lo que la gente tiene que saber hacer. En el segundo grupo está, dentro del 95%, está la concientización, o sea, el trabajo con el querer. ¿Por qué solamente el 95%? Porque el 5% restante está el error humano. ¿Cómo? La gente dirá, ¿error? Nunca pensé en gestionar el error en temas de seguridad. Pues sí, somos seres humanos, ¿no? Estamos sujetos a equivocarnos. Bien, existe en el mercado, y probablemente ustedes lo conozcan, un programa llamado SafeStar. Este programa llamado SafeStar justamente está diseñado para trabajar los estados y errores críticos en las personas en combinación con la ocurrencia de accidentes. Y quiero tener una aclaración en esto, ¿no? Lo que vamos a presentar aquí no es el programa SafeStar completo. ¿Por qué? Porque el programa SafeStar es un programa certificado que toma 5 semanas de entrenamiento, ¿ok? Está licenciado. Nosotros lo que hacemos acá es introducirlos en la herramienta para que sepan de su existencia, para que sepan que existe esa herramienta. Entonces, vamos a hacerle una introducción y un pequeño ejercicio para que vean cómo funciona. Dentro del tema de el error crítico, tenemos los estados y los errores propiamente. Entonces, SafeStar lo que plantea es que hay una conexión directa entre estado y error, ¿no? Los estados críticos, según plantean ellos, han sido analizados a lo largo de 3 etapas: trabajo, calle y hogar. Y han analizado una serie de comportamientos y encontrado que muchos de ellos tienen que ver con la ocurrencia de prisa, estados de prisa, fatiga, frustración y complacencia. Vamos a aplicar cada uno de ellos. ¿Alguna vez le ha pasado que se ha olvidado la llave dentro del auto? ¿Alguna vez le ha pasado que se ha olvidado un documento en la casa y ya estaba en la oficina y ha tenido que regresar? Si le ha pasado, eso es la prisa. Ellos explican que la prisa es un elemento, es un elemento que le hace a uno saltar el paso seguro. Uno está pensando en lo que viene
después de lo inmediato. A ver, me explico. Por ejemplo, una persona que está conduciendo y está apresurada por llegar al trabajo, porque va a llegar tarde. ¿En qué está pensando? Está pensando en llegar al trabajo. No está pensando en el semáforo, no está pensando en el carro que está delante, no está pensando en la velocidad. Entonces lo que hace la prisa es trasladarte a lo más importante en lugar de pensar en los controles de riesgos primarios. Si uno, por ejemplo, está caminando rápido, está mirando el reloj, ¿ok? Puede tropezarse con un hueco y caerse. Ah, ¿en qué está pensando? En llegar rápido, no está pensando en caminar. Eso es prisa. Fatiga. Tiene una conexión similar. Estoy pensando en que estoy cansado y que quiero llegar a casa y no pienso más. Frustración, mi mente está en un problema. Complacencia, estoy acostumbrado a hacerlo lo mismo. Hacer lo mismo siempre. Por ejemplo, estoy caminando por una escalera y tengo la costumbre de siempre bajar leyendo el celular. Se han dado cuenta que hay muchas personas que ahora conducen con el celular en mano, chateando. Si ustedes prestan un poco de atención, va a haber bastantes personas que mientras el vehículo está avanzando están chateando. Eso es complacencia. Ya se están acostumbrando a trabajar así, a trabajar, a conducir, a caminar, a hacer cualquier actividad. Entonces, esos 5 estados críticos están presentes durante la ocurrencia de un accidente, pero en la medida que van a provocar un error crítico. O 4 juntos. ¿Cuáles son los errores? Ojos no en la tarea, mente no en la tarea, entrar o permanecer en la línea de fuego, perder el equilibrio, tracción o agarre. ¿Cómo se explica eso? Cuando la persona está apurada, no tiene los ojos en la tarea de riesgo, ni su mente en la tarea de riesgo. Ejemplo, la persona está conduciendo rápido al trabajo. ¿En qué está pensando? En llegar rápido al trabajo. O sea, no tiene la mente en la tarea de conducir. Y los ojos probablemente los tiene mirando el reloj, mirando hacia adelante y no mira hacia arriba el semáforo, errores clásicos. Y eso puede hacer que él entre en la línea de fuego. Ahorita vamos a mostrar la figura de qué cosa es la línea de fuego. Fíjense. Aquí está. En realidad esto es parte de un taller que ustedes van a tener para poder practicar y tener una mejor experiencia de la herramienta. Pero fíjese por ejemplo aquí en esta persona, la primera persona. Voy a tomar el lápiz, pluma. Aquí está la flecha. Aquí, ¿a dónde está mirando la persona? Hacia su derecha. ¿Dónde está la línea de fuego? En esta proyección, justo sobre su pie. La pesa sobre su pie. Esta persona no tiene los ojos y probablemente la mente en la tarea que es sacar la pesa, ¿cierto? Y probablemente la combinación de este acto, que puede ser que ella esté en prisa, frustración, que es algo que no se ve, generalmente esto es muy personal, lo que se ve son el error que va a cometer. Producto de ese error, la pesa caiga sobre su pie. Veamos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, esta persona, figura número 8, ¿qué está haciendo? Está leyendo y caminando a la vez por las escaleras. Entonces, no tiene los ojos definitivamente en la tarea. No tiene los ojos porque está mirando parece una revista. No tiene la mente porque está pensando en otra cosa. No entra en la línea de fuego, no hay esta línea, pero sí puede perder el equilibrio, tracción o agarre. ¿Se da cuenta? Si vemos aquí, por ejemplo, al motociclista, ¿no? La figura número 4, no sabemos si tiene los ojos simplemente en la tarea, no lo sabemos, esto sí es una incógnita aquí, pero lo que podemos ver es que hay una línea de fuego proyectada, ¿no? Ahí está la línea de fuego, puede chocar o atropellar a alguien, entonces sí podríamos marcar aquí.
La línea de fuego generalmente no se puede proyectar, ¿no? No es una línea necesariamente visible, es invisible, pero se puede proyectar. Acá, por ejemplo, en el caso del vehículo, el número 5, ¿no? También está, fíjese, ahí está la línea de fuego que está cayendo, y hay otra que es de pase, son dos líneas de fuego, o sea, marcaríamos aquí. Y así cada uno de estos ejemplos uno puede practicar y entender de que cuando uno está en un estado de prisa, fatiga, frustración o complacencia, uno puede cometer cualquiera de estos errores críticos. ¿Que cómo lo sé? Porque he recibido el entrenamiento y cuando empecé a practicarlo me di cuenta de todos los errores que yo estaba cometiendo. Siendo hombre de seguridad, me di cuenta de todos los errores que estaba cometiendo. Y cuando empecé a entrenar a otras personas, también me decían lo mismo. Me he dado cuenta de estos errores porque la herramienta funciona muy bien en cada persona. ¿Ya? Empieza por la parte personal. Ciertamente el externo puede observarte, pero trabaja mucho en la parte interna después del entrenamiento porque le ayuda a uno a reconocer los estados críticos bajo los cuales uno puede estar sujeto. Bien, antes de pasar al tema de coaching, quisiera ir sondeando para Edgar y Fernando, si nos están escuchando aún, si tiene alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de pasar. ¿Nada? Todo claro. Qué bueno, Fernando. Eres un excelente alumno. No puedo decir de excelente maestro, pero de excelente alumno, excelente alumno. Bien, Edgar creo que se nos fue. Déjame confirmar si estamos en línea con él o algo ha pasado con su conexión. Bien, vamos a entrar entonces en el tema de coaching. El coaching en realidad pues es un proceso creativo donde estimulamos mucho la creatividad de la gente, ¿no? Y permite maximizar el potencial de las personas. El coaching se aplica no solamente a la seguridad, se aplica al desarrollo profesional, personal, a parte familiar, a parte de los niños, a la parte pedagógica, el entrenamiento, ¿no? Se trata siempre de una relación, ¿no? Que tiene que incluir necesariamente un acuerdo comercial. Comercial significa de que hay una necesidad de cumplir con algo. Es muy particular el tema de coaching, porque si no hay esta relación se pierde todo interés. Entonces, si hay una relación de obligación mutua, tiene mucha fuerza, mucho poder. Y como habíamos dicho al principio, tiene tres compromisos, tres requisitos. Es compromiso del cliente, o sea, el compromiso del cliente es la persona con la cual voy a trabajar, es confidencia del coach y que sea un proceso y no una acción puntual. Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en estas tres reglas? ¿No? Porque cuando uno no tiene el compromiso del cliente de querer mejorar, de querer hacer cambios, ¿okay? Y acá hay una serie de condiciones que se pueden dar para provocar el compromiso, como por ejemplo decirle, esta es tu última oportunidad para hacer cambios, ¿no? Si yo le digo a un trabajador que esta es tu última oportunidad, lo que se va a activar en él es su compromiso para poder hacer cambios, ¿no? Y a veces uno tiene que dar esos ultimátums a las personas para que reaccionen, para que digan, uy, es hora de cambiar. Si no hago eso, entonces el coaching no sirve. Ahora, dentro del proceso de confidencial del coaching, citamos esto como un factor importante porque a veces en las relaciones de coaching uno puede encontrarse con temas personales muy profundos. Y cuando te encuentras con temas personales muy profundos, la única forma de seguir adelante es guardando esa confidencialidad. Te puedes topar con temas de familia, temas de divorcio, temas de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía. O sea,
¿qué estamos diciendo? O sea, una persona que no duerme, trabaja, ¿no?, todo el día y a la noche se queda mirando la internet, pornografía el día siguiente, que se duerme en el trabajo, ¿no? Y encima conduce un auto, ¿qué vas a hacer? Dice, oye, este está enfermo, nunca te va a decir que es pornógrafo, pues. Nunca te va a decir que es un adicto, no, pero hasta que lo descubres, o probablemente él lo confiesa, y entonces cuando se deja ayudar, ganas un trabajador. Es muy valioso ese proceso. Y hablando de proceso, debe entenderse que esto es tiempo. Proceso es tiempo, no es acción puntual. Coaching es proceso, pero una vez que ganas, es ganas. Aquí están las 14 competencias de coaching que yo aprendí y que las uso para el tema de seguridad basada en comportamiento. Me ayuda muchísimo, ¿no? Quiero explicarles cada una de ellas para que tengan una idea de qué se trata. Alguna vez un coach, mi coach, maestro, me dijo, no hay coaching mal hecho. Cualquier coaching que hagas es bueno. Lo importante es seguir la pauta. Así que vamos a ver ahí las características de estas 14 competencias, fíjate. La primera es foco. No voy a entrar en las definiciones que están escritas ahí, le voy a dar un resumen. Foco significa que en una conversación de coaching no me voy por las ramas, ni permito que mi interlocutor se vaya por las ramas. Foco significa que siempre estoy enfocado en algo. Algo importante, algo necesario. Agenda. Para efectos del coaching personal, la agenda la establece el cliente. Me toca a mí descubrir con mi interlocutor, con la persona con la cual estoy trabajando seguridad basada en comportamiento, cuál es la agenda de él, qué tema trae él para ayudarlo a salir de eso. De repente trae un tema financiero, ¿no? Anda molesto, anda enojado, no se junta con el equipo, tiene un problema financiero, no lo sé. Pero la agenda la trae él. Pero también la puedo poner yo dependiendo de que si él no tiene ninguna agenda, entonces yo puedo poner la agenda de trabajo con él. Después viene el tema de acciones específicas, claras, específicas, donde no le digo yo a él lo que él tiene que hacer, sino que le ayudo a descubrir lo que él tiene que hacer. Porque en coaching consideramos que el trabajador es recursivo, que él tiene experiencia, que es una persona madura, adulta y puede salir adelante. El algo del coaching tiene que ver con el tiempo. O sea, cuando yo hago coaching no puedo pasar 2 horas haciendo coaching. De entre 15, 20, 30, lo máximo es 1 hora. Pero tengo que ser muy puntual. Entrar, avanzar con la sesión, que cuando hablamos de sesión son conversaciones 1 a 1, y manejo el tiempo en el sentido de que me enfoco en la agenda para sacar acciones claras. O sea, tengo muy presente que no me puedo diluir haciendo una conversación personal del coaching. Intimidad y confianza, que habíamos hablado hace un momento en el tema de confidencia, ¿no? La relación de intimidad y confianza se establece con palabras de respeto. Por ejemplo, si estoy conversando con un trabajador sobre un acto inseguro, hay 2 formas, ¿no?, que uno puede conocer. Dice, oye, ¿cómo es posible que hagas eso? La otra es, quiero hablar contigo, por favor, ¿puedes venir a mi oficina? Te espero a las 3. Muy tranquilo. Llega, hola, ¿cómo estás? Siéntate, quiero conversar. Me salgo de mi escritorio y me siento frente a frente con él. Le invito una taza de café y comienzo la conversación diciendo, por favor, quisiera que me cuentes cómo ocurrieron los hechos, cuál ha sido tu nivel de entrenamiento, cómo ha sido lo que has vivido. Entonces, ese proceso de desarrollar la intimidad y la confianza tiene que ver con el tiempo, con el ambiente que uno genera. También está la otra competencia que está en azul, está en amarillo, el aprecio incondicional del cliente. Él tiene que sentir que yo estoy creyendo en él. Yo veo su potencial. No sabes lo poderoso que es esto. Cuando uno realmente cree en las personas, ellas son capaces de levantarse. Tú tienes que creer en ellos. Yo sé que es difícil. Es difícil creer en alguien que uno no conoce. Pero no hablamos de los nombres, hablamos del ser humano. El ser humano, una creación maravillosa de Dios, completa. Yo tengo que creer que sí puede, que es recursivo, que tiene capacidad, que tiene potencial, y yo estoy ahí para eso.
para apoyarlo. Eso es el aprecio incondicional. Él no hizo nada para merecer mi aprecio. Él por lo que es, simplemente yo lo apoyo. Y durante el proceso, mientras voy conversando, me puedo dar cuenta de ciertas cosas de valor en él. Y le hago reconocimiento. Eso lo levanta muchísimo. Por ejemplo, estamos conversando la última vez con un ingeniero de la mina, recuerdo, sí. Y mientras estábamos hablando, le decía yo, tú eres un tipo predecible. Entonces se quedó pensando. Digo, sí, porque tú, cuando quieres decir algo, empiezas con la palabra, por ejemplo, me retracto o me permites decir algo. Entonces él se dio cuenta de que era un tipo predecible, pero es bueno, le digo, porque así tu comunicación fluye. Entonces, y él levantó, parece que nunca le habían dicho eso, se sintió diferente, vio una actitud distinta en él. Eso también tiene que ver con la espontaneidad, con ser flexible, no tan rígido, ¿no? Que sea una conversación que fluye, no un interrogatorio, porque hablando de coaching hablamos de preguntas poderosas, una conversación que fluye en medio de preguntas abiertas. La competencia número 5 en la franja amarilla dice, escucha lo que no dice, lo que dice y no dice. Generalmente las personas presentan una interacción verbal y gestual. El coach lee lo que la persona no dice. Lee, por ejemplo, cuando te preguntan por un postre. ¿Qué tal? ¿Te gustó el postre tal? Y dice, sí, sí, estuvo rico. Dice, en su texto, en su, en su, en su, en su tono de voz se nota algo que él no está diciendo en sus propias palabras. Eso es leer lo que no se dice. Es más, los gestos también dicen muchas cosas. Durante las sesiones de coaching también se pueden ver el tema de las preguntas poderosas, ¿no? Preguntas abiertas que ayudan a descubrir, preguntas curiosas, preguntas que a veces uno podría decir hasta son preguntas tontas. Por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo? Yo trabajo en la organización y él me pregunta ¿cuál es mi trabajo? Sí, quiero saber cuál es tu trabajo. Quiero que tú me digas cuál es tu trabajo. La comunicación abierta y directa, cuando hay un impacto positivo, hay una asertividad en las cosas que se dicen, puede provocar ciertos movimientos serios en las personalidades de las personas, porque como el caso que contaba hace un momento, tú eres una persona predecible, decía este amigo, y a él nunca le habían dicho eso. Eso le permitió a él reconocerse y decir, oye, ¿cómo va a ser tan predecible? Tiene que ver también con decir verdades, uno se arriesga a decir las cosas. En el punto número 9, no da consejos. No dar consejos significa no decir a la gente las respuestas acerca de lo que tiene que hacer, sino permitir que su recurso propio, su experiencia, lo lleve a descubrir sus propias soluciones, a encontrar alternativas, que las pueda valorar, que pueda él trabajar en el desarrollo de soluciones, ¿no? Eso muchas veces lleva a la persona a tomar conciencia. ¿Cómo me doy cuenta que la persona toma conciencia? Cuando dice palabras como, por ejemplo, verdad, cierto. Entonces eso indica que esa persona descubrió algo. Ahora, antes de darte un ejemplo, quiero que nuevamente te tomes 2 minutos para, con la pantalla, si son varios, evalúen cómo están en estas 14 competencias, ¿no? Ahí está la valoración del 1 al 10 para que tengan un ejercicio. Si quieren lo compartan o pregunten algo. Les voy a dar 2 minutos. Bien. Si no han terminado, continúen mientras les voy contando el siguiente caso. Cómo aplica el tema de coaching a la seguridad. En alguna oportunidad desarrollamos un taller con un grupo de supervisores en una mina y juntamos a todos los supervisores más altos y su gerente de operaciones. Entonces pusimos al frente un proyector con una laptop y con varias fotografías de peligros de las auditorías que habíamos hecho. Y pedí a uno de los participantes que por favor me ayudara seleccionando un peligro que él considerara había visto dentro de la mina. Entonces separó uno de ellos y empezó, ¿no?, a pasar las láminas y encontró una y dijo esta. Muy bien, perfecto. Y ahí empezó el tema de coaching, ¿no? Foco, por ejemplo, era saber, verificar, confirmar que sabían identificar peligros.
La agenda era parte del acuerdo con la gerencia de operaciones. Y entonces cuando se empezó a hacer preguntas, que ahí viene la competencia número 6, preguntas poderosas, empezamos de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿por qué y cuáles son las características de este peligro? Por ejemplo, pregunta poderosa. Entonces él comienza a pensar y comienza... Dice, bueno, lo que pasa es que tiene esta parte afilada, me parece que era un gancho que estaba en la zona de izaje de dentro de la mina. Empezó a hablar de la zona afilada. Ok, por favor, describe el peligro. Descríbelo completamente. Bueno, lo describió. Después, siguiente pregunta poderosa. ¿Y cuál es el riesgo asociado a este peligro? ¿Cuál es la probabilidad de que pueda causar un accidente? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es la severidad más probable que podría originar este peligro? O sea, son 3 preguntas, ¿no? Y todas, como ustedes pueden escuchar, están partiendo de cuál, de qué manera, qué es esto, cuáles son las características. Son preguntas abiertas, preguntas poderosas. Luego entramos a la fase de control, ¿no? ¿Y qué haces tú cuando ves un peligro dentro de la mina? O sea, un poco llevándolo al tema de que él pueda reconocerse, el número 3, reconocerse quién es, ¿no? Qué potencial tiene. Y él lo que dijo es, bueno, yo inmediatamente corro y lo reporto. Y todo el mundo lo miraba dentro del taller. Todos los participantes lo miraban y algunos hasta se sonreían. Luego de que terminamos la sesión con él, le pedí a los participantes que le hicieran un pequeño feedback. Le dijeran una verdad, que eso es la competencia número 8, donde la gente tenía que arriesgarse a decirle una verdad. Y efectivamente, varios de ellos le dijeron, mira, la verdad que no creo que tú hagas lo que estás diciendo que haces. Entonces él se quedaba sorprendido. Y por ahí alguien fue más duro, le dijo, me estás tonteando, le dijo, tú jamás haces lo que dices. Y entonces eso le permitió a él ubicarse y a todo el resto que asistió al taller también reconocerse en realidad que no estaban cumpliendo con su rol de seguridad. Es una muestra de cómo el coaching aplica a estos talleres de seguridad. Y aquí, en la siguiente lámina, quiero ir redondeando la idea para nuestra primera sesión de qué cosa es un safety coach, cómo trabaja el safety coach, el comportamiento, la seguridad basada en comportamiento, ¿no? Y hemos escogido estas como especie de acróstico que tiene que ver con coach, cuide, observe, analice, comunique y ayude. En la parte de cuidar, hay que demostrar la preocupación. Tiene que ver con crear la intimidad y la confianza. Si el trabajador se da cuenta que tú no tienes una real preocupación con él, has perdido el 50% de la batalla de la seguridad basada en comportamiento. Es muy importante que él sienta que tú estás realmente preocupado por él. Que es una de las cosas que yo he discutido varias ocasiones con mi gente de seguridad. Decía, nosotros decimos que nos preocupan las personas. Sin embargo, cuando cometen un acto inseguro, somos los primeros policías y jueces en caerles duro. Pero hay formas de hacerlo. Esto permite crear intimidad y confianza. Hay que ponerle ejemplos para que ellos reflexionen, demostrarles aprecio a ellos, el real valor de la vida. Es un poco lo que dice la Biblia, ¿no? Amar a tu prójimo, eso es cuidar. En la parte de observe, toca lo que hemos visto anteriormente, definir los comportamientos observables, definir el foco, en qué me voy a concentrar, qué cosa voy a registrar, qué cosa voy a escuchar o ver. Necesito planear eso. No es ir a mirar lo que resulte. No, tengo que ir a ver algo que ya he planificado. En la A, analice. Necesito identificar contingencias potenciales y existentes. Allí puedo hacer preguntas abiertas y profundas. ¿Qué es lo que motiva que tú hagas esto de esta forma? ¿Qué recursos más necesitas? ¿Qué está sobrando aquí? ¿Qué es lo que te falta? ¿De qué manera podemos hacer más seguro tu trabajo? Es la parte del análisis del comportamiento, donde yo investigo con el coaching por qué está ocurriendo este comportamiento en la parte del poder hacer, saber hacer y querer hacer.
comunique. Alguien me dijo una vez que por algo tenemos dos orejas y una boca. Entonces tenemos que escuchar atentamente y comunicar también abiertamente. Conversar con las personas utilizando el coaching implica que yo use mi intuición, observándolo en cuanto a lo que no dice, pero sí dice en su tono de voz y en sus gestos faciales, en sus posturas. Esta comunicación es muy intuitiva, pero está basada en una conexión entre las personas, en una conexión basada en una preocupación real. Esto es muy importante. Fíjese que el cuidar y el comunicar tienen una relación directa. Si la persona no percibe de usted un real interés, y acá quiero precisar esto, ¿qué es real interés? El interés nace desde mi corazón. Qué difícil, ¿no? Pero no se puede hacer seguridad basada en el comportamiento si no hay una preocupación real por la vida de la gente, por su bienestar. Porque si no va a sonar simplemente a un interés por cumplir la obligación, por cumplir la función. No, eso va más allá. Y finalmente ayude, coach, ayude, haga reconocimiento de las mejoras que las personas están haciendo, anime a las personas que están haciéndolo bien. Es muy poco frecuente encontrar personas que no avanzan, pero si la encuentra es mejor mandarlas a su casa, porque yo siempre lo digo, prefiero tener una persona que venda pan que una persona que se muera en el trabajo. Y allí es muy importante no ahondar en los consejos, porque lo importante es mover a las personas a que hagan sus propios descubrimientos, a que ellos descubran sus propios controles, sus propias necesidades. Y en ese sentido hay que tener mucha paciencia y nuevamente recordar que el tema de coaching o el proceso de coaching es un proceso, no es una acción puntual. Quiero ir cerrando esta primera sesión confirmando que no hay preguntas, que todo está claro, o que si hay preguntas, por favor, para nuestros asistentes en línea, pueden escribir, o si prefieren escriben, les abro el micro para que puedan hacer cualquier pregunta antes de pasar a la siguiente lámina. No tenemos preguntas. A ver, Edgar, por favor, adelante. ¿Quieres escribir o quieres quitar el micro? No lo sé. A ver, voy a intentar abrir el micro. Hola. Ahí está. A ver. ¿Te escuchamos, Edgar, o prefieres escribirlo? Bueno, mientras esperamos que Edgar haga su pregunta o la consulta, quiero recordarles que mañana tenemos la segunda sesión de seguridad basada en comportamiento y en realidad podrían ser muchas más sesiones. Lo que estamos haciendo es dar lo más importante y conforme surjan más necesidades nosotros vamos introduciendo más temas, más novedades, más cosas que vamos teniendo de nuestra experiencia también. Estamos incorporando a coaches de otros países, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de mismo Canadá. Estamos en contacto con ellos para poder brindarles a ustedes más apoyo. A ver, confírmanos, Edgar, por favor, si hay preguntas. Fernando.
No hay... aquí está la primera pregunta, a ver. Era que no había ninguna consulta, Edgar. Ok. Ok, gracias entonces. Bueno. Ok. Entonces, vamos a ir cerrando con un par de temitas más, propiamente de coaching, ¿ya? Fíjense que la cultura de la excusa tiene que ver con un comportamiento muy común en las organizaciones, ¿no? Y fíjese, miren la lámina que está allí. Quiero que la revisen un par de minutos, ¿no? Y qué cosa ven, qué cosa es lo que ustedes pueden rescatar de allí. Hablando del tema de observar, o sea, leer lo que está diciendo la figura, los mensajes, ¿no? ¿En qué relación tiene esto con la seguridad, por ejemplo? Ajá. Este es un ejercicio bien interesante para cualquier participante porque generalmente están acostumbrados o estamos acostumbrados a observar, a mirar, no a observar, a mirar. Pero observen la figura, las posturas, la posición de las cejas, ¿no? De las personas que están en el dibujo, la ubicación de las manos, ¿no? De quienes observan. O sea, eso es coaching, ¿no? Entrar en el detalle de leer el mensaje que no se está diciendo verbalmente, pero que se dice gestualmente. Así es, Edgar. Muestra indiferencia, sí. ¿Cuál es? Ahí hay un globo ahí, hay un mensaje ahí que no le he mostrado todavía, pero quiero preguntarles qué cosa creen que está en el mensaje. ¿Qué cosa es lo que va a aparecer? Porque ahorita va a aparecer el mensaje. Ajá, desinterés, sí, de acuerdo. Pero ¿qué es lo que creen que va a aparecer? Vamos a mostrarlo. Esa persona dice, debe ser uno de esos experimentos, pobre, debe ser, o sea, como decía, alguien me dijo una vez, cualquier excusa es buena para no hacer lo que se tiene que hacer. ¿Recuerdan eso? Y entonces las personas en el ámbito de la seguridad van a inventar cualquier cosa cuando no se quiere hacer, cuando no se quiere estar involucrado. Y entonces, quizás hayan tenido la misma experiencia que yo, les provoca mucho enojo escuchar a una persona que teniendo que hacer algo que le corresponde hacer por moral, por obligación, te pone una excusa tonta, una excusa inaceptable. Debe ser uno de esos experimentos de psicología. Pero podría pensar otra cosa. Podría pensar, lo asaltaron, sufrió un paro cardíaco, se desmayó. Pero la excusa tiene que ver con el no involucramiento. Y aprendamos acá a reconocer algo dentro de nuestras organizaciones, ya a nivel de seguridad. Cuando alguien no quiere hacer algo de seguridad, lo que está haciendo es ponerme una excusa para no involucrarse. Y entonces ese mensaje es, ¿qué tengo que trabajar primero? ¿Por dónde empiezo a trabajar? Por el involucramiento, por la participación de la gente.
Y ese es un elemento fundamental en los sistemas de gestión OSAS 18001, la participación y el involucramiento de la gente. Y quiero que para mañana usted se tome, hasta la tarde que tiene la sesión con nosotros, ejemplos donde usted ha visto que la gente da excusas para no involucrarse con la seguridad y nos lo envíe. Así podemos trabajar o desarrollar algunas ideas para ver por dónde empezar, porque la excusa tiene relación con el no quiero involucrarme, pero detrás de eso, el no querer, recuerda el tema del poder, el saber y el querer, hay que trabajarlo con coaching. ¿Cuál es la razón por la que no quiere involucrarse? Y uno se topa con sorpresas allí, con sorpresas de todo tipo, así que mejor no se las digo, prefiero que hagan su propio listado y pongan sus ejemplos de excusas que han visto o han escuchado en su propia organización para no hacer seguridad, y de repente hasta podrían agregar por qué, ¿no? ¿Qué ideas tienen de por qué la gente está poniendo excusas y no quiere involucrarse?